Vamos a ir empezando, si les parece bien. ¿Sí? ¿Empezamos ya? Vale. Pues nada, primero que todo, muchísimas gracias a todos por venir. Significa mucho, pues, para mí, para los profes y para el Trade, pues, que estén aquí con nosotros hoy. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener una mesa redonda sobre inteligencia artificial e ingeniería de software, que a priori podría parecer que son conceptos que igual no están tan relacionados, pero que cada vez más con el paso del tiempo hemos visto que sí. Por ejemplo, estoy seguro que la mayoría, por no decir todos, utilizan o DeepSeek o ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial de turno, pues para escribir código, solucionar preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha extendido ya a ámbitos incluso como la propia verificación del código o en códigos incluso que podrían ser más críticos, ¿vale? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar reunidos con estos expertos que son Ángel Herranz, José Antonio Leiva, Chema, Javier Vélez y Ángel Paredes. Muchísimas gracias por venir y por acompañarnos hoy. Vamos a darle un aplauso. Y bueno, para calentar un poquito, pues me gustaría que me contaran brevemente un poco sobre qué hacen, a qué se dedican, qué investigan, la relevancia que tienen ustedes en el campo. Entonces, bueno, Ángel. Muchas gracias, Sebas. Bueno, yo soy profesor investigador aquí en la UPM, en la Escuela de Informática. Muchos me conocéis, obviamente, de los que estáis aquí. Trabajo en un grupo de investigación en el que básicamente lo que hacemos es trabajar con métodos formales, lenguajes de programación, verificación formal y técnicas avanzadas de testing, ¿vale? Todos ellos, todos estos elementos puede ser que sean absolutamente imprescindibles para el futuro del que podemos estar hablando, ¿vale? Por otro lado, todos los que me conocen, sobre todo mis compañeros, saben que tengo ciertas inquietudes sobre la posibilidad de sacar adelante empresas o proyectos grandes de desarrollo, así que también estoy involucrado en algunos proyectos un poquito grandes, en particular con el grupo TEDECO de ayuda y cooperación al desarrollo, pues tenemos unas cuantas aplicaciones desplegadas en varios sitios. Básicamente eso cubre, digamos, mi faceta de programador, ¿vale? O de ingeniero de software más allá de mi perfil como profesor investigador. Yo daría esta presentación, no haría más. No soy un experto en inteligencia artificial, apenas sé nada de inteligencia artificial, sé de ingeniería de software y sé de programación, eso sí, así que intentaré hablar desde ahí, ¿vale? Vale, yo soy... Bueno, aquí casi todo el mundo me conoce como Leiva, casi nadie me conoce por mi nombre. Soy exalumno, me gradué en 2002. He sido alumno de Julio, he sido alumno de Ángel. O sea, vengo aquí, ahora mismo me siento muy chiquitito al lado de Ángel. Me he tirado unos cuantos años en el sector y hace 10 años entré en Amazon como ingeniero. He estado 5 años, 2 años como ingeniero mid-level y 3 años como technical leader y llevo 5 años llevando el equipo de Outbound en Kindle. Si recibís correos o push notification de recomendaciones de libros, es mi culpa, ¿vale? Por si os queréis acordar de alguien, es a lo que se dedica mi equipo. Yo creo que vengo un poco en representación de Amazon, igual que Ángel, no soy ningún experto ahora mismo en inteligencia artificial, pero sí es verdad que estoy viviendo cómo se está empezando a interiorizar determinados conceptos, tecnologías, herramientas y aplicaciones dentro de la gran empresa, ¿no? Y cómo está afectando desde los servicios que damos hasta cómo nos vemos amenazados por esta tecnología en algunos casos. Books en concreto dentro de Amazon es un caso muy, muy particular, por traducciones fraudulentas en algunos casos, por libros escritos totalmente por IA en otros casos. O sea, hay situaciones muy interesantes ahí y hasta cómo estamos utilizando esas herramientas internamente, ¿no? Con diferentes situaciones, privacidad y otro tipo de historias. Incluso a la hora de hacer entrevistas, los problemas que vemos cuando la gente utiliza un LLM, qué difícil es distinguirlos, ¿no? Así que yo creo que es lo que puedo aportar hoy y poco más. Buenas, bueno, antes de nada, yo también voy a pedir disculpas por lo pesado que estoy yo aquí también en el Trade, que esta es como ya mi cuarta intervención, creo, y luego hay otra, sí, sin más. Yo soy también antiguo alumno de esta escuela, lo dejamos ahí.
A mí también me han dado clase gente maravillosa, Ángel, Julio, Clara, que están por ahí entre el público. Mi experiencia es también más en ingeniería de software, aunque sí también tengo una patita en inteligencia artificial, ahora me explico. Pero vamos, mi experiencia en ingeniería de software, aparte por haberme formado aquí, he tenido ya experiencia en varias instituciones en el extranjero. En una de ellas, por ejemplo, tuve la gran fortuna de formar parte del equipo de despliegue de servicios tecnológicos en el CERN, en Ginebra. Luego, aparte, también he sido desarrollador de una herramienta que muchos adoráis, Gauss. Herramientas que utilizan en rectorado al servicio de los estudiantes y de los profesores. Luego también he tenido experiencia como desarrollador, ya un poco, no quiero decir senior, pero ya con un poco de más nivel, para aplicaciones y soluciones para banca, Santander, Openbank. Y por mi patita de IA lo llevo más por la parte de investigación y docencia, ¿vale? Yo ahora mismo pues colaboro con Angélica de Antonio, la profesora con la que tuvimos la mesa ayer sobre VR, en cómo aplicar inteligencia artificial en la docencia o cómo ayudarnos a través de la IA a formar mejor a nuestros ingenieros informáticos. De hecho, formamos parte de un grupo, soy miembro de un grupo de innovación docente, con el cual ya hemos estado haciendo cositas en el grado de ingeniería informática, tanto en la asignatura de interacción persona-ordenador como en fundamentos de videojuegos. Bueno, y aparte, pues en la parte de ciencia, pues investigo en el uso, aplicación e impacto de inteligencia artificial en sistemas interactivos videojuegos, básicamente. Oye, un verdadero placer. Sobre todo hay una cosa que queda constatada. Que yo también soy exalumno de la facultad y también me dieron clase Julio y Ángel. Y claro, lo que queda constatado es que todos aquellos que hoy en día sois alumnos de estos dos grandes genios, de aquí en 15 años estaréis aquí en esta tarima hablando de la transformación que toque. Yo, joder, es un verdadero placer volver a casa. Le comentaba a Ángel, es una sensación un poco agridulce porque lo han cambiado todo, lo han puesto patas arriba y hoy está oxidado lo que era nuevo edificio cuando yo estudiaba aquí, ¿no? Yo soy Javier Vélez y me he dedicado toda la vida, vamos, tuve un primer tramo de docente también en distintas universidades, estuve dando clase en la Politécnica, aquí, en la UNED y en la Complutense, pero es un pasado del que me estoy progresivamente quitando. Y luego pues di el salto a la empresa y siempre me he dedicado en este ámbito, en el perímetro de la empresa, a ayudar a los altos ejecutivos al nivel C a hacer procesos de transformación digital, ¿no? Lo bueno es que poca gente sabe lo que significa eso en términos concretos y entonces nos ayuda a gente como yo a ganarnos la vida haciendo advisory, ¿no? Entonces yo también un poco explicar un poco, justificar por qué estamos todos aquí, ¿no? Es decir, las transformaciones digitales, que unas son más positivas y otras son más pendulares, nos ayudan a transformar el mercado una vez más como un revulsivo de los negocios y de los clientes, y todavía no tanto, pero hemos atravesado transformaciones desde la llegada de la web, la llegada del móvil, la llegada de la generación de la era del cloud. Me salto algunas y hoy estamos en la generación de la inteligencia artificial, que tiene de disruptivo, especialmente con respecto a los estadios generacionales anteriores, que yo creo que va a hacer un role shifting en la posición de todos nosotros. El otro día, en la charla que di el lunes, decía, no me gustaría estar en vuestro pellejo, porque vosotros, justo en ese proceso de role shifting que ahora mismo se está viviendo, tenéis que tomar decisiones que puedan ser nucleares en vuestra profesión, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que viene bien que hagamos un debate activo en el que todos participemos, porque puede ser muy interesante, ¿no? ¿Cuánto de nuevo hay, cuánto de diferente hay entre esta nueva disrupción de la inteligencia artificial con respecto a etapas de transformación digital anteriores, ¿no? Yo también, no es broma, no soy alumno de esta, yo soy parte de la UPM de Campus Sur, soy teleco y físico por máster, teleco
pues porque quería ser artista y acabé haciendo imagen y sonido. Entonces, bueno, nunca elegí mi carrera, pero aquí estoy. Vengo de parte de Datadog, represento un poco la empresa que tenemos también aquí en Madrid. No somos tan conocidos como Amazon, pero nos dedicamos a los datos, ¿no? Hablamos de, a lo mejor, aproximadamente 3 trillones de data points al día. Esos son como unos 11 millones y medio de datos al segundo, para que os hagáis una idea un poco del volumen, ¿no? Y por el lado de la inteligencia artificial, yo antes de ser trabajador dentro de una entidad privada, me dediqué un poco a la investigación dentro de la física y como hice mi proyecto de fin de grado en Machine Learning, el profesor de física dijo, bueno, necesitamos un informático para simulaciones. Así que al final me dediqué al campo de las predicciones y de las simulaciones físicas con Machine Learning dentro del área de la física fotónica. Y bueno, encantado de tener esta tabla y estos compañeros en la tarima. Y sobre todo me gustaría ver la curiosidad que tengáis también vosotros por el tema porque es vuestro futuro. Nosotros lo sufrimos ahora, pero vosotros lo vais a sufrir de entrada y yo creo que eso cambia un poquito, ¿no? Así que estamos listos. Perdonen que me pare, es que el otro micro dejó de dar de sí. Pero bueno, muchas gracias a todos. Vale, entonces está claro que tenemos distintos puntos de vista, ya sea más formal, académico, de la industria, incluso ya en temas de física, lo cual es muy interesante. Entonces, la siguiente pregunta que les planteo sería, ¿cuáles creen ustedes que son los retos que tiene la inteligencia artificial para aplicarse en el software? Porque al final está claro que todas estas áreas que son así un poco pues, más tradicionales ahora están siendo permeadas por la IA. Entonces, ¿qué retos u oportunidades creen que pueda presentarse ahí? Bueno, la siguiente paso el día si hacemos un pequeño round robin, ¿no? Para que no conteste yo primero a las estas. Vale. Tú has hecho la pregunta como retos de la IA hacia la ingeniería del software. Yo le voy a dar la vuelta un momento rápido y voy a hablar, o sea, cómo afrontamos desde la ingeniería del software lo que está pasando con la IA, que a mí me parece no me parece más interesante, pero me llama mucho más la atención ahora mismo, ¿vale? Yo creo que el principal reto que tenemos los ingenieros de software es entender lo que está pasando. O sea, bueno, lo ha comentado Javier muy bien y es, no nos gustaría estar en vuestro pellejo en el sentido de que os vais a tener que mover increíblemente rápido durante los próximos años. Y eso da bastante miedo, a mí por lo menos me lo daría. No estaría tan preocupado, que sé que hay mucha gente que está preocupada por su futuro en sí mismo, porque no creo que eso esté realmente en peligro por culpa de la IA, ni mucho menos, pero sí por intentar entender qué vamos a tener que hacer. O sea, por ejemplo, hace unos años son 2 años, o sea, cuidado, ¿vale? Hace 2 años cualquier estudiante que salía de esta carrera era un ingeniero junior, ¿vale? Prácticamente, ¿vale? Ahora la solicitud de ingenieros junior está decayendo de una manera bastante impresionante, ¿vale? Entonces necesitamos que quien salga de esta carrera tenga un nivel por encima de lo que podías hacer cuando eras un ingeniero junior, que era básicamente programar. Entonces tú ibas allí, programabas y eras un aprendiz. Aprendes, ¿vale? Y después ya eres un maestro. Y ahora de repente ese puente está roto, desde mi punto de vista. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vale? Y entender las implicaciones que eso tiene, yo creo que es el primer elemento o reto al que nos tenemos que enfrentar, desde mi punto de vista, ¿vale? Eso. Yo le iba a dar la vuelta a la pregunta, pero ya se la has dado tú, no se la voy a dar otra vez. ¿No? Nos quedamos en... Sí. A ver, hemos estado discutiendo mucho, al menos dentro de mi equipo, dentro de los equipos al lado, sobre el futuro de la profesión, sobre qué está ocurriendo con los ingenieros junior. Y sí es verdad que cuando un ingeniero junior entra en Amazon, muchas veces no es junior porque programe mejor, programe peor, sino por cómo se adapta a la ambigüedad que recibe, cómo busca requerimientos, cómo es capaz de interaccionar con los diferentes stakeholders, cómo es capaz de elaborar un proyecto, ¿no? Es una de las labores, facetas en las que crecen. Pero sí es verdad que ahora mismo las empresas están bastante confundidas a la hora de contratar. Confundidas porque la mayoría de los procesos de entrevista se hacen online y son procesos donde es fácil no poder distinguir
quién está siendo auténtico y quién no está siendo auténtico. Eso por un lado. Mi hijo ha presentado hace poco, mi hijo va a hacer primero de bachillerato. Le pregunté a Carmen por ayuda para que me dijera si estudiaba. Quiere venir aquí, de hecho, y es otro Leiva, así que lo digo por los profesores que hay aquí, que le tengáis cariño también. Y tenía que presentar una beca de bachiller para el bachillerato. Y hizo un trabajo propio sobre el LLEMS y luego le obligaron a hacer un trabajo aleatorio. Cogió las pensiones. Tuvo que prepararlo en 2 horas y luego lo expuso. Todo el mundo sabía las herramientas que iban a usar y mi hijo usó ChatGPT. Buscó las fuentes, leyó, cogió los argumentos y lo presentó. La reacción de los profesores fue: wow, te tienes que dedicar a la economía. O sea, pese a que todo el mundo era consciente de que lo estaba usando, no eran conscientes del nivel del trabajo que estaba presentando. Y mi hijo, os lo digo yo, es muy bueno ahora mismo en el Seto Corsa, pero en economía nada. O sea, es muy difícil distinguirlo. Y sí es verdad que eso es un reto al que nos vamos a enfrentar ahora mismo. Yo lo que veo ahora mismo no son ingenieros que sean reemplazados por IA. Lo que veo son ingenieros que aprendan a usar esa herramienta. Yo me voy a tirar un triple aquí, pero estoy seguro de que, salvo algunas excepciones, si empezamos a intentar hacer divisiones a mano de más de 2 cifras con decimales, no todos se acuerdan. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Yo creo que los LLMs van a ponernos a este nivel. Nos van a capacitar para hacer muchas cosas más, pero hay que aprender a utilizarlo de una manera consciente. Yo he visto, por ejemplo, que un buen ingeniero senior sabe cómo usar un LLM y se convierte y multiplica por 2, 3, 4 su capacidad de trabajo. Y los juniors lo utilizan para aprender. Explícame esto, por qué funciona, o dame los corner cases de esto, ayúdame a generar test de esto. Son como 2 formas diferentes de usarlo. Que lo haga solo, yo todavía no he visto ningún caso. Entonces, para mí más el reto ahora mismo es en cómo vamos a adoptar esa tecnología. Un poco lo que tú decías, lo de ser conscientes de dónde estamos y ser conscientes de que tenemos herramientas nuevas y no creer que va en contra de nuestra profesión, sino que va a elevar nuestra profesión a ser más capaces. Gracias. Lo siento, yo también voy a darle la vuelta a la pregunta. Y creo que voy a intentar contestar a la vez desde 2 puntos de vista a esto. Estoy de acuerdo con lo que comenta Ángel y lo que ha comentado el resto de compañeros, de que, vuestro pellejo es complicado. Pero creo que hay que destacar que el nuestro también. Quiero decir, nosotros, los docentes o las personas que os vamos a formar, tampoco queremos estar en nuestro pellejo ahora mismo. Me da a mí. ¿Por qué? Porque vosotros sois los futuros ingenieros, pero nosotros vamos a guiaros en ese camino. Vosotros, si queremos que sean excelentes, nosotros tenemos que ser excelentes y tenemos también que saber cómo afrontar esta situación de cara de que a vosotros no os perjudique, sino que al revés, os beneficie y podéis sacarle el mayor provecho. Y yo creo que es una de las cosas que yo creo que es genera pelos de punta, ¿vale? En la comunidad educativa, cuando esto es comidilla ahora mismo, ahora más que nunca. También tengo por eso digo que insistir en la cosa va rápida. Vosotros ahora tenéis mucha responsabilidad, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de adaptarnos lo mejor que podamos a esta situación para que vosotros salgáis más preparados. Y sobre eso, ya con mi segunda parte a la pregunta, me cuesta contestar a cuáles son los retos, porque esto es una pregunta a lo mejor que os lanzo a vosotros y al público, a mis compañeros. Tengo la sensación de que la pregunta es un poco, no turbia, pero voluble, se mueve. Hablamos, los retos de la IA, la IA. Yo cuando estaba preparándome esta charla, un poco a ver qué hablar, estaba leyendo cositas que tenía en mente y de repente me vino una cosa que me acuerdo de una charla que di hace un montón de años cuando era estudiante sobre sistemas multiagente. Yo estaba explicando lo que era un sistema multiagente. Y en mi cabeza eso era inteligencia artificial. Y un compañero de ACM, Luis, ¿está ahí? Lo siento, te tengo que mencionar, pero me cogí y me dijo, esto es actores. Yo, bueno, a ver, no tiene por qué. Y le di una serie de razones. Y él me dijo, claro, pero esto con actores se hace. Y eso no es inteligente. Y yo me quedé un poco bloqueado. Dije, joder, me acaba de boicotear la charla. Pero luego le estuve dándole vueltas y dije, no, es que Luis tenía razón en todo momento. Luego, indagando un poco, descubrí, leyendo, ahora mismo no me acuerdo la fuente, que hace muchísimos años la programación orientada a objetos estaba metida categorizada dentro de la IA.
que había gente que decía que el OOP era inteligencia artificial. Y yo, he estado dando clases de multiagentes, y a mí me han dado profesores de inteligencia artificial multiagentes. El propio Gulgrich en el 98 ya decía que un sistema multiagente era una arquitectura software. ¿Entendéis un poco por dónde voy? Hablamos de IA, el peligro, el miedo de la IA. Yo lo quiero ver más como ¿cuáles son los riesgos de adoptar una herramienta o una técnica que hace que un paradigma cambie? No sé vosotros qué pensáis. Pues un poco ahí van ahí las cosas en mi pensamiento. Siento que he sido un poco ambiguo. Espero que se haya entendido mi punto. Esa es la respuesta perfecta, ¿no? Si te hacen una pregunta, te dice, depende, ¿no? Es súper interesante, tío. Y me parece súper interesante el título que habéis escogido, Software e Inteligencia Artificial, porque es la primera vez que van a tener confrontación. Y luego me jode un montón, porque cada uno habéis abierto una espita del poliedro que es esto. Pero bueno, voy a centrarme exactamente a esta, la pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene o qué impacto tiene inteligencia artificial con ingeniería del software? De toda la vida nos han enseñado en la ingeniería del software, aquí ha habido grandes maestros de esto, ¿no? De la orientación a objetos, la ingeniería del software, que nos hablaban de los grandes valores y principios de la inteligencia, de la ingeniería del software, ¿no? Todo el mundo habrá oído hablar, no sé si habráis llevado al curso de competencia correspondiente, pero el valor de la reutilización, el valor de la modularidad, ¿no? El valor de hacer software mantenible, correctivo y evolutivo, ¿no? Yo el otro día, echando una pensada, claro, a día de hoy lo que está ocurriendo es que las inteligencias artificiales, yo creo que todavía estamos descubriendo el fuego, ¿eh? Estamos en el paleolítico inferior de la inteligencia artificial y entonces no es justo juzgar a la inteligencia artificial en el posicionamiento de madurez de hoy, ¿no? Pero yo creo que todo apunta a que la inteligencia artificial va a ser una cosa, un artefacto. Luego podemos discutir sobre qué es inteligencia artificial en plan filosófico, aunque eso es pegarse un tiro en un pie. Va a ser una cosa, un agente disruptivo que va a apropiarse del proceso de construcción extremo a extremo del software. Yo creo que nadie lo va a poner en duda, o por lo menos que va a producirse un cambio en la forma en la que se hace ese proceso constructivo. Y entonces lo que termina ocurriendo es que los valores que nos habían vendido en la academia de manera universal, los grandes genios, no sé, ahora hablo, pues yo qué sé, estoy pensando en Bertrand Meyer, en Barbara Liskov, en toda esta gente, ¿no? Estos grandes genios que han sentado las bases de la ingeniería del software y del proceso constructivo de software, se van al garete. Porque si una inteligencia artificial tiene más barato reconstruir desde cero en base a una reespecificación intencional expresada en lenguaje natural y mantener un proceso correctivo y evolutivo, todo se va al carajo. Es decir, es que la cultura que Martin Fowler despierta en el año 2000 y bueno, y también Beck y Robert C. Martin, rescatando en realidad lo que ya se venía, lo que habían dicho los grandes del proceso unificado, pero bueno, con una jeta, eso será para otro día. Pero la verdad es que esta gente decía cosas muy interesantes, entendiendo que no estaba bajo discusión que el proceso de construcción de software era iterativo incremental y que todo el proceso de construcción estaba dirigido por features. O sea, quiere decir que tenía que haber un comité ejecutivo que dijera el orden en el que se desarrollaban las cosas, que el proceso era constructivo incremental. Eso significa que progresivamente y por priorización y según Bayer, ¿no? El triángulo de hierro de la muerte de costes, no sé si os lo conocéis, ¿no? El típico de las metodologías, de qué es lo que pones en variable y en fijo. Todo se va al garete, porque al final la inteligencia artificial va a ser un artefacto al que le vas a pasar una especificación y en un tiempo órdenes de magnitud inferior al que un equipo humano era capaz de construir el mismo software hasta la fecha, lo va a construir desde cero. Entonces, claro, eso lo que pone en solfa por lo menos es el proceso metodológico y también pone en solfa el activo central en torno al cual gira el software, ¿no? Porque a lo mejor ya no es el código fuente. El otro día lo decía por aquí, el que ha muerto es Chomsky, ¿no? O sea, quiero decir que ¿quién va a escribir en C a partir de mañana? O sea, que si yo le puedo decir que me haga una aplicación extremo a extremo en mi lenguaje mater, ¿no? Y
Y entonces eso también es un cambio disruptivo, el elemento, el metodológico, y también eso, que no me quiero extender más, ya si quieres pregúntame otra vez, porque me apetece hablar un poco de cómo es el cambio cultural que se va a producir, ¿no? De nosotros qué podemos hacer ante una inteligencia que se apropia de todo el proceso, de toda la y de la arquitectura también. Es decir, que ¿por qué necesito yo consumir la arquitectura como un lector? Es decir, si la inteligencia se ha apropiado de todo el proceso constructivo, empieza a tener más ownership del producto que ella misma construye que yo. Por lo tanto, yo no necesito que aquello sea mantenible, modular, legible, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo menos hacer una revisitación de esta idea, ¿no? Poner en duda si verdaderamente todo lo que nos han contado sigue vigente, a mí me parece altamente interesante, tío. Y yo voy a terminar intentando ser un poco breve con esto y por no añadir mucho más de lo que hayáis dicho vosotros. Yo tuve una crisis esta semana, una crisis existencial porque aquí todos estamos en el sector. Yo me quería, no sé, a mí me gusta mirar qué trabajos existen y el panorama está muy mal. Hay de hecho 30 veces menos que el año pasado a estas alturas. Puede ser por muchas cosas, no solamente la inteligencia artificial, a lo mejor es la economía, que a lo mejor no lo puede explicar tu hijo en unos meses, pero las cosas cambian. De hecho, en Datadog el otro día, simplemente curioseando, porque claro, nos empujan también a probar qué podemos hacer, qué podemos montar usando inteligencia artificial, usando Cursor, para ser incluso más concretos. Yo a Cursor le digo, mira, me está fallando este test porque he cambiado este requisito. Cursor lanza comandos, es capaz de leer qué ha pasado en el test, es capaz de leer las variables que están fijas cuando se ejecutan, te arregla el test, te lo corre otra vez y te garantiza que funciona. Eso es mucho. Eso es más de lo que yo le podía pedir a un junior hace a lo mejor un año aproximadamente cuando entran, ¿no? Y simplemente por dejarlo ahí, esto es una realidad, las cosas están cambiando a un nivel que no sabemos, yo no sé si llamar inteligencia artificial o no, pero las cosas cambian. Y yo, para responder a la pregunta directamente de cuál es el desafío nuestro, yo creo que es la confianza que tengamos en que lo que están haciendo por debajo está bien. Para mí, a día de hoy, en el software, o eres un ingeniero de producto, que es un término de estos que se acuñó hace unos años con esto de full stack, pero dice, no, yo prefiero ingeniero de producto porque me las apaño con la herramienta que haga falta para conseguirlo. Y o estás a ese nivel, que es un nivel muy alto, un nivel de especificaciones, o estás a nivel de tocar el hierro, de, pues mira, esto es una caja negra y yo sé que si algo va mal, a mí me van a necesitar porque yo soy el único capaz de depurar hasta abajo qué está pasando, porque no existe una confianza plena en los modelos de IA. Y mira, como Ángel trabajan con modelos de testeo avanzados, yo creo que eso es parte de cómo puedo confiar ciegamente en algo, pues la única manera es escribir unas especificaciones que funcionen para ti, que tú puedas entender y que te puedas... Yo creo que eso lo tenemos que controlar de alguna manera. Y sí, yo creo que con esta pregunta de momento... No voy a consumir más tiempo. Dos puntualizaciones sobre... O sea, me ha encantado lo que ha abierto Ángel con respecto a las expectativas que tenemos, porque tú te has llevado las expectativas al límite máximo, ¿no? Al límite de, le doy una especificación en mi lenguaje a la cosa y la cosa me genera software, ¿vale? Entonces, dependiendo de las expectativas que pongamos, los retos son diferentes. Gracias, Julio. ¿Vale? Y la segunda cosa que quería mencionar es que, y es un mensaje yo creo que para todos, para mí también, porque me pasa continuamente lo fácil que es confundir lo que es un medio con lo que es un fin. ¿Vale? O sea, nuestro fin es desarrollar software y el medio ahora mismo es la IA. Estamos en el camino de confundirlo fácilmente. Yo creo que esto es importante también como reto, tenerlo siempre ahí en mente para intentar predecir el futuro, que yo me iba a venir con una bola de cristal aquí, solo para decir, traigo una bola de cristal porque es que es lo que vamos a intentar hacer hoy, un poquito de bola de cristal para intentar decir algo. Ya está, he robado esta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quería lanzarles una pregunta abierta, que en particular yo creo que puede ser interesante sobre todo para los alumnos, pues conocer el punto de vista de ustedes. Y es, pues en algún momento se habló de, por lo menos desde el lado de la industria, de
los juniors que ahora tienen, hay que exigirles más, ¿no? Porque de cierta forma ya la capacidad de programar en sí misma, o sea, programar per se ya no es suficiente para conseguir un trabajo, lo cual es por lo menos lo que la mayoría de gente que se gradúa de este grado espera. Em, y además también se mencionó ya cerca del final que la IA produce el mismo código y que podría producir una persona. Entonces, eso a mí me chocó un poco y entonces mi pregunta es, quisiera saber cuáles son o qué es lo que se espera de un junior que entra a la industria en un mercado en el que es genuinamente más sencillo que antes poder programar, sobre todo también con la cantidad de lenguajes y facilidades que tenemos, qué es lo que se espera ahora y si realmente se puede producir ese mismo software que hace la IA, tiene la misma calidad de la que haría una persona. ¿Chemo? Vale. Espérame para que pobre Ángel no empiece siempre. Es que quería intervenir justo a esta pregunta, a lo mejor el primero, porque has dado justo en la cosa que a mí me da en la espinita, que es para aprender. ¿Qué se espera de vosotros cuando salgáis de aquí? La versión ideal es gente formada, pensamiento crítico, que sepáis sacar, extraer información de la forma más objetiva posible para solucionar problemas. La realidad, dinero. Lo siento, capital es lo que hay. Es un problema. Es un problema. Tengo la sensación de que el sistema o este planteamiento está un poco corrompido de base. A nosotros se nos vende la tecnología como una forma de facilitarnos la vida. Y ojalá fuera así. Si no fuera, porque ha ocurrido justo lo contrario. Ah, que la tecnología nos agiliza la vida. Bueno, pues en vez de ir más despacio, vamos más rápido. Estoy viendo, algunos de vosotros habéis estado, no hoy, en otras ponencias, habéis estado con el portátil trabajando. Es que y uno podía, joder, han venido No, es que es normal. No hace falta, no te sientas. ¿Ves? Me iba contigo. No pasa. Claro. No, pero de verdad, no culpo a nadie, a ninguno de mis alumnos, por tener que estar con el portátil, ya sea porque le estamos dando una chapa tremenda o simplemente porque no les queda otra. Porque estamos ahora en una situación en la que ahora puedes ser 5 veces, ahora puedes aportar 5 veces más valor. ¿Y qué es el valor? El valor es producir sin calidad, a lo mejor. Yo quiero aprobar. O en una industria, en una empresa, yo quiero que mi código funcione y que el usuario compre mi producto o use mi producto. La gente de QA, todos los docentes y tal, pues estamos preocupados y tenemos una labor de asegurarnos de que todo funciona bien, pero en un fin último queremos que todo salga. Ahí está la parte que yo creo que a mí me preocupa en ese sentido, hilándolo antes con el tema de los retos. Creo que una de las cosas a lo mejor podría pasar por parar el freno y enfocar la situación de cómo desarrollamos software y cómo utilizamos la IA, a lo mejor no tanto de forma ética, que también, sino parando un poco, razonando sobre cómo se está usando, qué output nos está dando y en base a eso discernir si es bueno, si es malo, dónde se puede corregir. Pues que es muy interesante. Bueno, se nota que te has estudiado la NECA bastante bien, porque has dado la definición del libro. No, a ver, una cosa que quiero decir, porque esto entronca mucho con, ¿me pongo a estudiar informática o no, no? Bueno, aquí diré que hay que ir a las clases de Julio y de Ángel, ¿no? O sea, voy a ver si me gano unas cervezas por lo menos. No, a ver, yo creo que eso es un misleading que lleva toda la vida, ¿eh? O sea, hay un malentendido generalizado, como que los ingenieros son esas personas que se dedican en ser constructores de software. Igual que el ingeniero de caminos hace puentes, canales y puertos y tal, ¿no? Pues nosotros somos los que construimos software. Y no hay un sopapo más grande cuando uno sale a mercado que descubrir que esa no es la realidad. Es verdad que sí que hay un segmento de tu vida laboral en la que básicamente tienes que hacer un upskilling, digamos, sobre todo en transversalidad de competencias,
de que, bueno, pues que hay que construir software, ¿vale? Pero lo cierto es que un ingeniero de software, bueno, lo que sale, digamos, de esta casa, digamos, ocupa posiciones la seniority de los años, digamos que están más entroncadas hacia el liderazgo y hacia la ideación del producto. Y lo quiero llevar por ahí. Estamos instalados en una idea que no sé si es del todo anclada en una realidad que hemos vivido durante muchos años, ¿no? Es que creemos que, o sea, yo quiero decir, reformulo la pregunta, ¿no? ¿Qué es un producto? O sea, entendemos que producto es necesariamente un activo interactivo que a través de canales como la web o el móvil o tal, interactúas y ofreces y tienes acceso a un espacio de información necesariamente estructurado o semiestructurado. Es decir, al final siempre va a haber un SQL. ¿No será que probablemente estemos ante un nuevo espacio en el que la inteligencia artificial hará de man in the middle y se apropiará del perímetro de adquisición de una fuente de conocimiento no estructurado? Me estoy refiriendo a documentos PDF, Excel de la organización, y donde tú tienes que dejar que la inteligencia artificial opere porque va a ser un vehículo de consulta, un vehículo consultivo, que la inteligencia artificial te dirá, no, no te preocupes, que yo ya voy a dar respuesta a todas las preguntas que los empleados de tu organización necesiten resolver. Entonces la pregunta es, el ingeniero de software, ¿qué tiene que hacer? Porque el developer está claro que ya no va a hacer developing en el sentido convencional, ¿no? Lo que va a hacer probablemente es, por eso hablaba antes del role shifting, ¿no? Va a hacer un proceso de, que también un poco lo de la verificación formal, si quieres luego hablamos de eso, ¿no? Pero que un proceso hay un proceso como de repivotaje, de que tendrás que idear exactamente cómo quieres que sea la experiencia de consumición de un producto y sobre todo reconceptualizar lo que es producto. Al final, yo sí que os doy una definición un poco así de diccionario. El producto es un vehículo para acceder al bulk de conocimiento que hay detrás en la organización. Es decir, cómo puedo de manera útil consumir, a través de una experiencia grácil o lo que quieras, dirían los de UX, el bulk de conocimiento que hay en una organización. Que eso se tenga que hacer a través de arquitecturas clásicamente orientadas a objetos, clásicamente basadas en features, clásicamente iteradas e incrementales, pues es la realidad que nos ha acompañado durante muchos años, pero no sé si es la realidad de futuro que nos acompañará en los próximos años. Y en ese sentido la formación es, ¿eso significa que tengo que, pues esto también me lo preguntan hasta cuando voy a por el pan, ¿no? ¿Significa esto que yo ya no tengo que saber cuál es el algoritmo de ordenación de la burbuja? ¿O qué es un quicksort? Pues no, claro que lo tienes que saber. Sobre todo lo tienes que saber porque tienes que tener las competencias que la máquina tiene de otra forma. Luego podemos hablar de cómo funciona la arquitectura por dentro, ¿no? de los números, ¿no? Pero tienes que tener las competencias, digamos, del liderazgo en el que te va a posicionar este shifting de la inteligencia artificial, ¿sabes? Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Y transmitirlo a los alumnos para decir, entender que aquí estáis adquiriendo un conocimiento transversal que será basamento para hacer vuestra actividad de envisioning de producto más allá de codificación operacional. El plano operacional clásico, yo creo que ese sí que está bueno, en atención a cambio, diría. No sé. Lo cojo yo porque no sé. Hemos contratado juniors recientemente, entonces a lo mejor también por responder a la pregunta directamente, ¿no? De qué esperamos de vosotros cuando terminéis esto y cuál va a ser el nivel que se espera, ¿no? Y yo creo que esta mesa redonda en parte es el ejemplo porque nos hace una pregunta y lo que hacemos es responder con más preguntas, lo cual, pues, yo creo que eso es lo que se espera. Preguntas, ¿no? Porque es algo en lo que aún estamos limitados y es una parte que, aunque una IA pueda hacer preguntas, van a ser siempre preguntas sobre cierta perspectiva, con cierto bias, con cierto ángulo, ¿no? Que no vamos a poder prevenir porque es histórico. Mientras que la capacidad de ser curiosos y la capacidad de realizar preguntas buenas
es algo único. Yo, de hecho, admiro mucho a la gente que sabe hacer preguntas, sobre todo en este tipo de conferencias. Cuando yo era alumno, yo no sabía hacer buenas preguntas y luego me di cuenta de lo importante que es. Entonces yo creo que por un lado, ser curioso, tener preguntas y sobre todo ser curioso porque si no os vais a morir en la ola en cuanto salgáis de aquí. Incluso los que salimos hace años que estábamos en un mejor momento, nos moríamos si en el 2015 no hubiéramos aprendido IS5, ¿no? En desarrollo web. Si no hubieras aprendido eso, te quedabas abajo y te quedas estancado. Entonces, curiosidad, capacidad de renovarse. Hay cosas que no van a cambiar, tipo habilidad para resolución de problemas, habilidad de depurar errores o de hacer troubleshooting de cosas. Eso no va a cambiar. Y luego ya más que saber qué hace Bubble Sort o meternos en detalles de si hacemos, bueno, para mí el fin no es hacer software, para mí el fin es resolver un problema. Entonces entender problemas, generar problemas y tener un perfil generalista va a jugar en vuestro beneficio al final del día. Pero incluso a lo de Bubble Sort, yo creo que más importante que saber qué hace Bubble Sort es saber por qué hay una diferencia entre hacer Bubble Sort o Merge Sort o entre sorts. O sea, ¿qué estaban buscando? Lo que estaban buscando es mejor velocidad, mejor capacidad de procesamiento, saber cuál es el trade-off, ¿no? El intercambio o con lo que estamos pagando cuando hacemos una elección. Porque la toma de decisiones es nuestra. Y cuanto creamos que la IA va a tomar decisiones por nosotros, pues no sé. Creo, y a lo mejor me equivoco, y a lo mejor en un año alguien me está corrigiendo, pero la toma de decisiones tiene que ser nuestra. Y yo creo que ser capaz de tomar buenas decisiones con todas las herramientas que están a mi alcance, eso es lo que hace a un buen junior, incluso a un buen senior. O sea, lo que hace a un buen junior, el problema es que ya no se va a diferenciar tanto lo que hace un buen senior. Porque antes un senior se daba por hecho que sabía programar. Ahora todo el mundo va a saber programar. Entonces hay problemas más allá. No sé si alguno más quería responder a... No, me voy a quejar porque esto no es round robin, ¿eh? O sea, nada, nada. Yo es que quiero romper una lanza por los ingenieros junior. Tengo dos cosas que compartir. Hace un mes, más o menos, un par de meses, estuve en una especie de debate interno con la Universidad Autónoma de Madrid porque querían ver cómo cambiar el modelo educativo para los nuevos tipos de ingenieros. Y sí es verdad que estuvimos debatiendo de cómo está impactando todo lo que está ocurriendo en el tejido industrial. Pero es que no estamos hablando con el tejido industrial. Es que no estamos hablando ahora mismo, no tenemos en esta sala a los ingenieros que van a sufrir el cambio. Tenemos a los ingenieros que van a llevar ese cambio a cabo. Es que yo tengo un chaval ahora mismo que era un ex UPM en mi equipo que estaba optimizando un sistema porque tenía una latencia en P90 de más de 5 milisegundos y eso nos afectaba a un tráfico de millones de transacciones. Pues yo no puedo coger a cualquier ingeniero y ponerle eso. Y ahora mismo, por el ciclo de feedback que tenemos con ese tipo de sistemas, tampoco puedo poner un LLM a hacer esto. Pero ese tipo de ingeniero sí, es un ingeniero que se ha creado aquí, que se ha educado aquí. O sea, yo creo que esto lo voy a poner junto con otra historia. Cuando yo entré desde en Amazon y empiezas a trabajar, de repente tienes una core review, la cruzas con alguien y dices, hostia, el tío este es del MIT. Me cago en la leche. Pero luego te das cuenta de que te vas a la core review y tampoco hay mucha diferencia. O sea, que no tengamos esa mentalidad de, es que va a pasar por encima de nosotros. No de nosotros probablemente. Sí va a haber un impacto en la industria. Sí va a haber mucho ingeniero que no es ingeniero, desarrollador, que al final termina materializando la última milla y esa gente sí se va a ver impactada porque hay mejores herramientas, como en su momento había una especie de reglas de cálculo, una especie de profesiones que hacían cálculo numérico hasta que llegó el software y lo pasó por encima. Eso va a cambiar. Pero es que vosotros no estáis en esa posición. Vosotros estáis en posición de cambiar las cosas, de utilizar esas herramientas y hacer más. No es que ya no podemos hacer lo que hacemos ahora con el esfuerzo que ahora requiere y entonces tenemos menos valor en la sociedad. Es que tenemos mejores herramientas para hacer mejores cosas, para ser más rápidos. Y esa mentalidad hay que cambiarla. Yo creo que tenemos que cambiarla un poco. Y eso es lo que tenía que... ¿Me habéis saltado ya? ¿Otra vez? Quiero apoyarte con esto y con un dato, solo un dato, que creo que no ha cambiado desde que yo terminé allí. ¿Sabéis cuál es la media de edad en el CERN? CERN, donde colisionan hadrones y todo esto, que hay físicos, hay arquitectos, hay aeronáuticos, informáticos. ¿Sabéis cuál es la media? ¿Os atrevéis a decir un número?
el CERN, donde quantum fracture, fracturas cuánticas. Tanto el acelerador de partículas que hay en Suiza, Francia, donde han descubierto el bosón de Higgs. Casi 25. 3.000 empleados, entre becarios, estudiantes, profesores, investigadores, 25 años de media. Y allí entre comillas, se inventó Internet. ¿Vale? Quiero decir que es un dato perfecto que apoya tu... Vale, pues muchas gracias. A propósito, bueno, ahora sí vamos a cambiar un poquito más a otra cosa, pero a propósito y tratando de enlazar con lo que estábamos hablando del bubble sort y todo eso, es cierto que una IA o un modelo de lenguaje, ¿no? Porque casi parece ya que decir IA es lo mismo que decir modelo de lenguaje. Y eso no es cierto, ¿no? Porque IA es muchas cosas. IA puede ser un clasificador, una regresión, puede ser incluso estadística. Bajo el paraguas que se usa hoy en día, veo desacuerdo. Pero bueno, la pregunta iba porque pues por ejemplo una IA te puede decir cómo hacer un recorrido en grafo, pero luego aplicar eso a un problema real es lo que hace un ingeniero, ciertamente, ¿no? Utiliza ese conocimiento para un problema y lo adapta y en general es creativo. Entonces la pregunta es, ¿cómo creen que los modelos de lenguaje o la inteligencia artificial está afectando esa creatividad que es la que caracteriza a los ingenieros a la hora de resolver problemas en la industria? Y ya de paso, ¿cómo afecta a la productividad? Entendiéndose productividad como con qué velocidad o qué tan eficientemente puedes resolver un problema. Respecto al round and robin, te tocaría a ti. Ah, no, vale. Vale. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Igual he hablado mucho, pero la pregunta era, pues, ¿cómo creen que los modelos de lenguaje afectan la creatividad de los ingenieros a la hora de solucionar problemas? Y ya de paso, pues, su productividad. Vale. El otro día estaba discutiendo con mi hijo sobre este tipo de modelos. Estaba haciendo un trabajo al respecto y salió el tema de... Y además, las preguntas que él me estaba haciendo desde una perspectiva de un niño de 16 años a mí me parecieron muy interesantes. Tú me estás contando que esto es una red de neuronas que por la capacidad de cómputo hemos logrado organizar en capas y hemos montado un modelo de deep learning, que hemos logrado crear unos algoritmos que son capaces de entrenar estos modelos de una forma totalmente paralela y entonces podemos someterlos a grandes cantidades de datos, pero al final son pesos. ¿Y me estás diciendo que con esto somos capaces de crear lo que hemos creado? Y nos surgió el debate de, si cogemos toda la física newtoniana y alimentamos un modelo con toda esa física newtoniana, ¿va a ser capaz de llegar a la conclusión a la que llegó Einstein? ¿Va a ser capaz de salirse de ese contexto? Yo creo que lo que va a ocurrir ahora es que nos vamos a liberar, la creatividad se va a liberar. Los ciclos de prueba, los ciclos de desarrollo y prueba van a ser mucho más cortos, vamos a poder probar más cosas, vamos a poder iterar más rápido y eso nos va a permitir ser más creativos. Antes, desde que tenías una idea hasta que conceptualizabas un POC y empezabas a probarlo, había un tiempo que había que asumir, ¿no? Y en Amazon tenemos muy famosas los P0s. P0s es lo que hay que hacer ahora, P1 es lo que nunca vas a hacer, ¿vale? Porque nunca llegas a los P1. Hay muchísimas cosas que fallan y nunca se hacen. Entonces, se limita. Tenemos que hacerlo en 3 meses. Estos son los P0s y esto es lo que hay que lanzar. Eso va a cambiar radicalmente, porque es mucho más fácil probar, generar el producto y lanzarlo. Y ahí va a estar el impacto. Yo creo que sí vamos a poder, el entorno y con la profesión adecuada, con el perfil adecuado de ingeniero, sí vamos a ser más creativos. Pero porque va a ser más rápido llegar a ese tipo de pruebas. Pues que es súper interesante. Porque todo lo que sacáis, no sé si me queda en la memoria. Porque habéis hablado de qué es la inteligencia artificial, si todos son LLMs o no, y luego lo que tú has dicho, por ordenarlo. Empezando por el final. Lo que tú has dicho es nivel de abstracción.
O sea, en el fondo, nosotros nunca hemos programado en ensamblador. Que me venga aquí a discutir alguien. Es decir, nuestro nivel fueron los lenguajes de tercera generación. Y nadie lo puso en duda. Evidentemente nos formaron en lo que eran los registros, ¿no? Eso es lo que va a pasar en un futuro. Lo que va a pasar en un futuro es que los ingenieros van a seguir trabajando en ingeniería con pleno espacio de acción, pero con un nivel, con un upscaling de abstracción mayor. Ya no se hablará en términos de codificación. Eso es mi opinión. Las otras dos cosas, que es que si no lo digo, reviento. ¿Qué es la inteligencia artificial y si toda la inteligencia artificial es LLM? Mira, para mí, que me hacen esta pregunta también mucho, inteligencia artificial es comportamiento emergente. O sea, LLM, si tú le pides a un LLM que te haga el resumen del Quijote, de lo que quieras, lo hace. Eso no tiene ningún mérito porque es algoritmia aplicada a un bulk brutal de dataset de entrenamiento, ¿vale? Entonces, al final es algoritmia haciendo recuperación de información, ¿no? Y procesamiento del lenguaje natural. No sé si tiene demasiado mérito en el sentido de que eso yo no le llamaría inteligencia. Pero sí que es verdad que cuando vosotros habláis con ChatGPT, os sorprende, generalmente, a mí por lo menos, en la capacidad adaptativa de respuesta ad hoc para un problema que le habéis planteado. Y esto es creciente. Y cuando hemos pasado de los modelos dialógicos convencionales a los modelos modales y de los modelos modales a los modelos o multimodales, a los modelos deliberativos, ¿no? De cadenas de razonamiento, etcétera, la cosa progresivamente se hace más poderosa, ¿no? Entonces, al final, que también lo decías tú, estos son todos ceros y unos. Eso es desprestigiar por el hecho de saber. O sea, eso, a ver, eso es como que yo tengo un coche y entonces el coche es la puta hostia mientras yo no sepa de mecánica. Ahora, un día le abro el capó y dice, pero ¿qué era solo esto? O sea, que tiene aquí el cigüeñal y que tiene aquí los amortiguadores y que, claro, por este palo va esa rueda, claro que se mueve. ¿Cómo se va a mover? Un coche es una puta mierda. Y te vas a Vigo todos los fines de semana, ¿sabes? Entonces, basta ya de valorar, que parece que me pongo muy agresivo, perdona, basta ya de valorar la inteligencia artificial, digamos, en función de lo que hay por dentro. Porque si probablemente a nosotros nos rebanaran el cerebro, dirían, joder, convoluciones cerebrales, acciones, dendritas, estamos reproduciendo la misma arquitectura física en un laboratorio y estamos consiguiendo ese comportamiento emergente que es inteligencia, tío. Y no hay que desdeñarlo. Eso no significa que debamos asustarnos y estoy plenamente de acuerdo contigo en que, joder, antes tardaba, pues eso, ¿no? Una tarde en compilar la nueva versión de Amazon, del producto de Amazon de turno, y ahora tardo 20 minutos porque tengo la máquina funcionando y yo puedo hacer un upskilling de pensar y irme a la reunión a pensar cuál es el siguiente paso del producto. Eso es una gran verdad. Pero simplemente consiste en que cambiemos el punto de perspectiva, ¿no? El punto de perspectiva de cuál va a ser nuestro espacio responsable. Creatividad y LLMs. Me parece mucho mejor llamarles LLMs simplemente porque tengo tirria al término de inteligencia artificial, ¿no? Pero LLMs o cualquier modelo de Machine Learning al final, ¿en qué es bueno? ¿Es bueno en la imitación o en la adaptación de dado un input? Compararlo con un output y eso es lo que tiene las redes neuronales, ¿no? Que pueden ir ajustando pesos hasta que inputs y outputs se van acercando, pero no quieres que se acerquen demasiado, porque si no, pues estás haciendo overfitting o similares, ¿no? Pero a la pregunta de la creatividad, al final, como he dicho al principio, yo quería ser artista, ¿sí? Y yo el otro día discutía con mi hermano sobre esto del arte generativo, ¿no? Que creo que va por el camino o con lo mismo de... Vale, consideramos arte al arte generativo y para mí es como, bueno, si tú ves lo que hace un artista, cuando coge su estilo es, vale, cojo algo que me gusta de aquí, cojo algo que me gusta de allá y mezclo, ¿no? Es como, ¿habéis intentado inventar un color nuevo? A veces, pues hay cosas que no se pueden inventar nuevas, es simplemente cómo mezclamos conceptos y en esto estoy de acuerdo con José, o sea, al final es, si alguien usa esto desde el punto de vista de este es el problema que quiero resolver, dame posibles
soluciones y nos quedamos con eso, pues ahí se va a acabar el proceso creativo, ¿no? Vale, no tienes que pensar nada, solamente le has dicho el problema y el proceso de pensar cuál es la solución se ha muerto. Si lo usas para ver qué posibilidades existen o qué documentación existe sobre algo o qué tipo de problemas históricamente han resuelto esto, pues yo creo que ahí sí que hay creatividad. Es igual que intentar aplicarlo a otros ámbitos, ¿no? Como yo que sé, al ámbito legal. El ámbito legal es muy poco creativo. Es lo que pone, es lo que dice la ley y lo que apliquemos históricamente en algunos países llega ahí. Pero está la parte de la interpretación que podemos decir si es buena o no para el proceso. Y yo creo que en el proceso del desarrollo de software, especialmente desarrollo de software de producto, la creatividad va a hacer falta y yo creo que los LLMs van a fomentarlo. Lo único que, claro, hay que tener la parte de las preguntas y la curiosidad primera que hablábamos. ¿Me dejas, profe? He de admitir que he colapsado cuando has dicho round robin, ¿eh? Te lo juro, de verdad, honestamente. He colapsado. Aquí... Claro. Me pasa. No me acuerdo de hacer raíces. Ya paramos. Comentario. Yo te voy a dar la vuelta a la pregunta. ¿Un coche me va a salvar la vida? ¿Un coche me va a solucionar todos y cada uno de los problemas que se me va a plantear al día a día? Cuando yo lo abra y vea que tengo un Ferrari o un Porsche o lo que sea, como se diga, con una ingeniería increíble, bello, bonito, precioso, de no sé cuántos millones de dólares, ¿va a acompañarme a subir el piso porque tengo la pierna rota y no puedo subir las escaleras? Digo, ¿por qué van a perder los tiros? Con lo de cambiar la perspectiva, tengo un problema. Y es que se tiende, por lo menos, o las redes sociales tienden a ello, a fomentar justo la perspectiva maximalista de las IAs, bueno, LLMs han venido a cambiarnos la vida y nos va a solucionar todos y cada uno de los problemas. Es una revolución tan maravillosa, tan magnífica, que no vamos a tener ni que pensar en hacer buen software, un poco por hilarlo. Lo considero un error en este sentido, y aquí ya me mojo un poco. Una herramienta vale para lo que vale y tiene su contexto, no solo tiene su impacto, tiene su capacidad de ser útil, pero también tiene su contexto. Una cosa, has comentado tú antes del diseño centrado en el producto. Y es una de las cosas que peleo mucho en clase, y es no centrarnos tanto en el producto, sino en el usuario. Yo hablo directamente en clase de diseño centrado en el usuario, y no porque me den a mí estos mantras o estas cosas de opiniones. Es que es una cosa que estipula un estándar, que es el estándar ISO de ergonomía en ingeniería de software. Hablamos del diseño centrado en el usuario, diseñar productos pensados para las personas en base a una utilidad, un contexto basado en el usuario, las tareas y el entorno donde las ejecuta. A mí la sensación que me da muchas veces cuando hablamos de IA en el software, en ingeniería de software, es que la IA viene a sustituir algo, a hacer que todo nos va a agradar. Y es que pudiera ser, pero es que mi contexto es tan concreto que dudo mucho que lo que a mí me sirve un modelo de lenguaje le pueda servir a alguien que está viéndonos ahora en este atril. En esta sala. Yo pienso que el reto con lo de la creatividad, y ya con esto me callo, creo que está en la ética. Y esto a lo mejor suena un poco raro. ¿Ética en qué? En cómo utilizamos estas herramientas para el beneficio del desarrollar productos y desarrollar software de la mejor forma posible. El tema del arte es muy típico. Yo tengo amigos artistas que están preocupados por este tema. Ellos no tienen ningún problema con que un compañero suyo a lo mejor utilice un modelo de lenguaje para generar una imagen, siempre y cuando les sirva de base para continuar, como has comentado, continuar su proceso creativo. Perfectamente loable. Yo, por ejemplo, yo sé que mis alumnos, y esto no se lo pruebo en absoluto, utilizan ChatGPT para su asignatura de videojuegos. Y yo no se lo impido, de hecho al revés, les invito a que si necesitan ayuda, que tiren para adelante. Pero es que yo no les evalúo el buen código que hacen. Yo les evalúo que sean capaces de hacer un proceso software de calidad, que sigan unos hitos, que trabajen en equipo, que hagan un diseño, que hagan un prototipado, que evalúen, que validen, y el resultado habla por ellos mismos. Que hacen unas cosas increíbles. Y ahí utilizan la herramienta de la mejor forma posible. Y tengo la confianza, corregidme algunos de mis alumnos que están por aquí, corregidme si me equivoco,
Creo que ChatGPT nos ayuda con las escenas de Unity. De momento. Por alusiones. ¿Un coche te va a salvar la vida? No sabes tú cómo. Es decir, en un futuro distópico, lo que va a pasar es que no va a haber conductores. Y lo que va a pasar es que los agentes de cada coche se van a poner a negociar entre ellos y van a establecer un protocolo de negociación que ya se empieza a inventar, que es el MPC, el MCP, el Context, no, a ver, sí, Model Context Protocol. Y eso lo que va a generar es una capacidad de coordinación que los seres humanos no tenemos. Eso es mi opinión. Y si no, veremos los índices de accidentes reducir de aquí a un futuro casi con completa seguridad. Luego, otra cosa que se me ha escapado que me parece súper interesante. ¿LLM lo es todo? Pues para mi sorpresa sí, tío. Porque todo el Big Data que se hizo hace 10 años, hoy se puede operar directamente con LLMs. Y hay una aspiración de los vendors, del plano de los vendors, a que así sea. Es decir, que al final los LLMs van a ser la herramienta vehicular para hacer el elemento de consulta. Y una tercera y última, muy rápida. La inteligencia artificial no es una herramienta. La inteligencia artificial es una tecnología que un ingeniero que no se le ha despedido tiene que elegir en cada contexto, utilizar de la manera pertinente para resolver un problema en atención a la demanda de un usuario, como tú muy bien dices. Pero no es una herramienta genérica, no es un commodity. Es verdad que en LinkedIn hay mucho diletante experto, sedicente experto, que dice cosas así, pero no es verdad. Quiere decir que al final, si tú quieres tener una inteligencia artificial experta en predicción meteorológica, pues tienes que hacer un producto con IA, con LLMs. Utilizando el mismo LLM puedes construir el Suno para hacer la creatividad de la música, ¿no? A mí me parece que hay 3 vectores, y con eso ya termino, de empuje de la inteligencia artificial, que es 1, productividad, es decir, acelerar la construcción. 2, adaptabilidad, es decir, yo qué sé, un curso de un MOOC que ya no es contenido enlatado, sino que está adaptado a cada cliente y en un proceso dialógico intencional. Y 3, alcance, es decir, yo ahora puedo hacer vídeos de 5 segundos de momento y antes no podía. Con lo cual se me ha disparado, se me ha desbloqueado una capacidad. Entonces, en ese sentido, claro, pues eso es la democratización. Es decir, el éxito de la inteligencia artificial no está en la inteligencia artificial en sí mismo, y no nos perdamos en los ceros y unos y los modelos de embeddings y todas estas historias, porque no vale para nada. Lo que vale es que ahora resulta que cualquier tío sin competencias técnicas expertas en inteligencia artificial puede hacer un producto basado en videojuegos, basado en vídeo, basado en imagen, puede construir canciones, y antes no. Pero mi coche seguirá sin ayudarme a subir las escaleras. Ni ahora ni dentro de 10 años. Pero no será un coche. Un tema muy rápido sobre lo que has dicho antes. Amazon tiene una estructura súper granular. Son todos equipos los llaman two pizza teams, porque dicen que son equipos que son capaces de alimentar con 2 pizzas. Yo conozco ingenieros que comen con 2 pizzas, así que nunca me he creído ese término, pero son equipos más bien pequeños. Pero hay un tema que está muy relacionado con lo que tú has mencionado en el estándar. Ningún equipo es dueño de un producto. Todos los equipos son dueños de un problema del cliente. O sea, tú tienes un customer problem y te tienes que mover con eso. ¿Qué productos tienes que implementar? ¿Qué funcionalidades tienes que hacer? ¿Qué tienes que tocar? Eso ya depende del equipo. Incluso nos dejan libertad para elegir tecnologías, para hacer lo que queramos ahora mismo. Y eso cambia un poco el paradigma de lo que estás aquí es empatizando con un problema que tiene tu cliente en un contexto muy concreto, y Amazon tiene contextos muy concretos, y lo que te piden es ese punto de creatividad para poder implementar diferentes funcionalidades que resuelven ese problema, ¿no? Así que tiene mucha relación con... No sabía que había un estándar sobre eso, tengo que reciclarme un poco, hace muchos años que no vengo por aquí, pero está muy relacionado con lo que hacemos. Muy bien, madre mía, qué nivelazo, chicos. ¿Vale? A ver, voy a intentar traérmelo rápidamente. Creatividad. Yo creo, y esto es bola de cristal otra vez, los LLMs van a ser increíblemente creativos. Ya lo están siendo. Cuando les interrogamos, de repente te sorprenden con cosas en las que a ti no se te habían ocurrido pensar, ni mucho menos. Y de manera completamente inmediata ya es una ayuda directa a la creatividad, porque tú estás ahí trabajando, haces una pregunta y de repente tienes una inspiración por algo que te ha dicho que ni siquiera es creativo, pero tú no lo sabías. Entonces, brutal,
¿vale? Con respecto a la productividad, que nos la hemos saltado porque es que esto de la creatividad era tan interesante que había que saltárselo, de verdad. Yo he estado hablando con gente que hace desarrollo de software, empresas que hacen desarrollo de software. Son empresas pequeñas, no son grandes marcas, ¿vale? A lo mejor tienen un grupo de 20, 30 desarrolladores y solo hacen desarrollo de software. Hace un año y medio no eran capaces de detectar ningún tipo de incremento de productividad en su desarrollo usando inteligencia artificial, ¿vale? Hace un año, más o menos, me dijeron, no lo sabemos. Creemos que si hay un incremento de la productividad, la están capturando los desarrolladores. Es decir, están viviendo mejor, ¿vale? Hace 6 meses tienen un incremento medio de productividad de un 30%. ¿Vale? O sea, eso significa que pueden generar código mucho más rápidamente y hacer productos mucho más rápidamente. Que esto es muy llamativo porque nos puede dar mucho miedo y decir, nos quedamos sin trabajo, ¿no? El 30% de los desarrolladores a la mierda. Porque como han incrementado el 30% de la productividad, pues ya sobramos, ¿no? Bueno, ya, pero es que ¿para qué voy a echar al 30% de mi plantilla si puedo ganar un 30% más de dinero? Tampoco tiene tanto sentido, ¿vale? O sea que probablemente lo que sí que va a pasar es que van a aumentar la productividad, pero no nos vamos a quedar en casa, ¿vale? O sea, necesitamos más desarrolladores para producir más producto, muy probablemente. Ya está. ¿Te dejo? No, quédate. Ya funciona este. Vale. Nos queda poco tiempo. Me va a perdonar la organización del Trade porque quiero hacer una pregunta muy rápida, una pregunta relámpago, ¿vale? Así que, perdón. Pero yo quisiera saber, ya para terminar en una nota alta, pues yo quisiera saber qué les ilusiona, qué aplicaciones de la IA tienen ganas de ver en el futuro. Puedo dar un ejemplo, no tienen que ser LLMs, por eso he dicho IA. Puedo dar un ejemplo, a mí en particular me ilusionaría mucho ver simuladores de ingeniería, por ejemplo, método de elementos finitos o lo que sea, resueltos por Deep Learning de una manera con una precisión aceptable y más rápido. Por ejemplo, a mí me entusiasma mucho eso. Entonces quería saber así muy brevemente qué los entusiasma a ustedes. Empiezo yo, porque nadie quiere empezar. Es un tema como para mucho. Pero bueno, siendo súper breve. No sé si meterlo dentro de IAs, no sé si es exclusivo de los LLMs, pero yo creo que los sistemas que son capaces de adaptarse al usuario es donde más veo capacidad, ¿no? Al final, cualquier tipo de problema, hablamos mucho de diversidad, de inclusión, de este tipo de temas que también están muy en vogue, pero para mí la capacidad de el mismo producto ofrecértelo de 5 maneras distintas, depende de lo que esté buscando, depende de lo que necesite. Yo creo, a mí eso es lo que me ilusiona, o donde yo veo que deberíamos poner el esfuerzo usando IAs, vamos a decir IAs ahora. O sea, yo veo un futuro que es ilusionante. Yo veo un futuro centrado en la inteligencia autónoma, que nunca ha sido una realidad, y tener agentes autónomos, que es verdad que se estudiaron en el año 2001, que has citado antes a Jennings, pero bueno, aquello era casi cartón piedra, ¿no? Que lo vivimos juntos. Y además inmersivo, quiero decir, una auténtica realidad donde en contextos heterogéneos, decía Jennings por aquel entonces, los agentes tengan que negociar estrategias de coordinación, de resolución de problemas en una verdadera inteligencia artificial distribuida, que se llamó por aquel entonces. Para mí ese futuro está a punto de llegar y eso es gracias a la conquista del lenguaje, ¿no? A que los LLMs han venido a permitir articular procesos dialógicos de negociación argumentativa centrados en el lenguaje. En lugar de en modelos ontológicos súper complejos, etcétera, utilizar el lenguaje, nuestro propio lenguaje, que además es un elemento también igualador, porque una inteligencia artificial puede vehicular una respuesta en un momento determinado a un cliente final, ¿no? Eso es mi regalo de Reyes. Sí. Yo tengo una cosa muy concreta, porque yo llevo 5 años en concreto trabajando, vendiendo libros. Yo a mi mujer le digo que soy un librero. Y me hace ilusión decirlo, porque creo que
ayudo a la gente a leer más. Yo estoy leyendo muchísimo más desde entonces y a la gente a mi alrededor les ayudo a leer más. Pero hay un problema que tenemos en Amazon y en casi cualquier sitio, ¿no? Y es cómo recomendar un libro. ¿Cómo recomendar un libro en condiciones? O sea, yo he tenido escalaciones. Escalaciones es cuando un gerifalte te manda un correo y te dice, este correo que me han mandado no me gusta. Y he tenido escalaciones de, oye, mira, llevo 4 libros leídos de este tema en concreto y me habéis vuelto a recomendar un tema del mismo tema otra vez. Oye, ¿cómo sé yo que tú quieres cambiar un poco de tema? Entonces, ese concepto, porque luego una cosa que me gusta mucho, y parece una tontería, pero me encanta ir a NAFNAC y me encanta hablar con la gente de NAFNAC o la gente de la Casa del Libro y pedirles una recomendación y que te digan, pero ¿para qué la quieres? ¿Pero en qué momento lo vas a hacer? ¿Pero es para un regalo? ¿Es para ti? ¿O en qué momento estás? Y te hacen una recomendación de un libro que te saca de tu posición, ¿no? Lograr ese tipo de recomendadores que son capaces de inspirar a la gente y de darte el libro de tu vida que no habías leído hasta entonces. Eso que ahora mismo solo lo logra un amigo o alguien que te inspira, un profesor o alguien que te pone... Todavía recuerdo un libro que me recomendó Manuel Carro, que era un Gödel Esqueribat, un sutil y grácil bucle ¿perdón? Es este señor. Yo fui a NAFNAC y pedí un libro que habían escrito un señor que se llamaba Gödel, otro que se llamaba Esker y otro que se llamaba Bach. Y el hombre me dijo, yo creo que no se han juntado a escribir eso nunca, de verdad, te lo digo. Llegar a ese nivel de recomendación me parecería brutal. Alguien que te pueda inspirar. ¿Has meditado? ¿No? Dale. Así, muy bien. Yo tengo dos, ¿vale? Una es, me encantaría ponerme delante de un IDE, ¿vale? Y no estar todo el día haciendo chorradas, ¿vale? O sea, me encantaría. Simplemente es escribir una cosa y decirle, quiero refactorizar este diseño para inyectar dependencias y ya está. Y que de repente todo volviera a funcionar, ¿vale? Este es relacionado con mi propia profesión, ¿vale? Voy a hacer otra muy distópica, ¿vale? Cuando pierdes a un familiar, ya no puedes hablar nunca con él. Y eso es la hostia, ¿eh? Entonces, a lo mejor, aquí sois todos muy jóvenes, que vuestros padres os puedan regalar todo su conocimiento y su esencia, esa mola, ¿eh? Es muy fuerte. Es un punto distópica, obviamente, pero es muy llamativa. A mí esto me come mucho el tarro, la verdad. ¿Eh? Bueno, pues ya llegué. Bien. Réplica. Vale. Bien. Perfecto. Pues si ya está. No. Gracias. Pero que no solamente los familiares, es que si fuera, yo quiero debatir con Kant, o quiero poder debatir con Einstein, o poder hablar con, no sé, es brutal ser capaz de concentrar y extrapolar eso, ¿no? No abramos ese melón, por favor. Respetemos. Bueno, no sé. Yo voy a ser un poco disonante aquí. Yo no tengo expectativas, ni confianza, ni esperanza en la IA. Cero. Tengo confianza en los ingenieros de software o en los informáticos que van a estar detrás. ¿Por qué? No, y esto no es por dármelas de tal. Yo cuando hice mi tesis doctoral, yo tuve una crisis durante mi tesis doctoral, una de muchas. Sí. Pero fue una de verdad que me tocó fuerte. Y mi tesis doctoral es de inteligencia artificial, distribuida. Es que me he acordado justo cuando lo has mencionado. Yo estaba haciendo algoritmos distribuidos para decisiones repartidas en un campo de aplicación que era drones, en Japón. Yo estaba elaborando algoritmos para que un colectivo de drones pudieran ayudar a repartir tareas, que uno pudiera enviar un paquete de medicamentos, otro que pudiera hacer fotos si había una inundación, otro que pudiera llamar a 112 si encontraba algo. Y dije, jo, qué guay, cómo mola. Y ahora si ponéis en Google drone y vais a la pestaña de noticias, ¿qué veis? A mí eso me generó trauma. Dije, yo estoy diseñando algoritmos que pueden ser para el bien o para el mal. Yo esto es una cosa que le digo a mis alumnos de IPO. Yo os enseño diseño e interacción persona-ordenador,
pero podéis coger todo esto que os he enseñado y hacer el mal. Aceptar las cookies. No os desuscribáis nunca de Netflix. Este botón no existe. ¿Entendéis por dónde voy? Yo no tengo esperanza en una tecnología ni en una herramienta. Tengo esperanza en los que van a estar detrás y que de forma ética, espero, utilicen esta herramienta no solo para el beneficio propio, sino para el beneficio de todos. Si eso se cumple, para mí la IA va a ser, como habéis dicho todos vosotros, la hostia. Ya está. Vale. Bueno, muchas gracias otra vez. Uf, charla movidita. Hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué pasa? Ah, voy. Espera que estoy justo a punto de abrir el turno de preguntas. Eso, ahí. Vale. Tuvimos una charla movidita, hemos hablado mucho de la creatividad, la productividad, los ingenieros, cómo va a cambiar, cuál es el cambio de paradigma de su trabajo. O sea, hemos hablado de casi todo. Y ahora, pues, toca el turno de responder las inquietudes de ustedes, el público. Entonces, vamos ya para concluir, a inaugurar oficialmente el turno de preguntas. Y quien quiera preguntar algo a cualquiera de los ponentes o a todos, una pregunta abierta, pues que levante la mano y le acerco el micro. Sí. Primero que nada, muchas gracias a los 5 por dar la charla y por atender. Sobre el tema de Leiva, me ha gustado mucho que hayas mencionado lo de los libros y lo de las recomendaciones, porque es algo que no me he atrevido a hacer nunca, pero sí que se me ha ocurrido y sí me haría mucha ilusión ir, pues eso, a la casa del libro y decirle a un tío, oye, perdona, ¿me puedes recomendar cualquier libro? Entonces, mi pregunta es si, para los 5, si me podríais recomendar un libro. Teniendo en cuenta, pues, para dar un poco de contexto, pues yo que sé, como alumno ya casi terminando la carrera, tampoco tiene que ser técnico, puede ser, pues, yo sé, de autoayuda, de ficción. Siempre. No te siento. No, porque me lo recomendó él. The Art of Computer Programming. Nada más que decir. Y si resuelves el problema, creo que es el problema 4, mándale el currículum ¿a quién era? A Steve, no, a Steve Jobs no, al otro, al de Microsoft. Mucho más pragmático. No sé si conoces a Ryan Holiday, pero hay un libro muy chulo que se llama El obstáculo es el camino, que es el único libro que le he buscado la traducción en castellano a mi hijo y le he obligado a leer con 16 años, porque me parecía muy interesante. El primero que se me ha ocurrido, y no lo he querido cambiar, no he querido buscar más, hay un libro que se llama El instinto del lenguaje de Steven Pinker. El instinto del lenguaje. ¿Vale? Básicamente lo que dice es que el ser humano no está completamente preprogramado para recibir las gramáticas de nuestro lenguaje universal, de alguna manera. Rescatando a Chomsky antes de que Javier me lo mate, definitivamente. Yo qué sé, tío, es que claro, sin conocernos nos tomamos 4 cervezas y igual. Mira, así como libro de cabecera que creo que todo ingeniero informático se debería leer, yo creo que el libro de construcción de software orientado a objetos de Bertrand Meyer es un must. Son, me parece, 1000 y pico páginas, pero merece la pena y vas a aprender como nadie. Y luego, por contrapunto, uno muy ligerito, que me leí hace relativamente poco, que tiene que ver con UX y con diseño de producto, de Mom Test, el test de mamá, que habla un poco de que cuando se construyen productos y experiencias, sobre todo hay que saber preguntar al cliente. Lo digo porque tenemos esa, parece como necesidad intrínseca de mirarnos al ombligo muchas veces y construir sin mirar al cliente. Yo te diría eso. Y yo te recomiendo muchos. No, creo que en 2 notas distintas, si es en un ámbito más técnico, creo que Thinking Systems, no me acuerdo del autor, era una autora, no me acuerdo, pero va sobre el cambio de dejar de pensar en soluciones, pero empezar a pensar en esas soluciones dentro de
un ecosistema de sistemas. Bueno, sí, soy redundante. Y en un plano un poco más, no sé, de alimentación ética, filosófica y demás, yo creo que la sociedad del cansancio y la utilidad de lo inútil. Son dos libros separados, pero son muy cortitos, ensayos de filosofía. Y creo que hablan un poco de lo que va a pasar a muchos de vosotros cuando empecéis a trabajar. Entonces creo que es bueno estar preparado. Muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta quizás un poco más enfocada a los dos que sois profesores y si alguien del público que también sea profesor quiere contribuir. Habéis mencionado mucho la importancia de la creatividad a la hora de utilizar los LMs como herramienta y yo planteo el problema de que esa creatividad se esté perdiendo en ciertas personas que están utilizando quizás esta IA sin pensar en las respuestas que le está dando, por ejemplo, resuélveme este ejercicio y no piensan más allá de lo que le está dando la IA, funciona, lo entrego. ¿Cómo desde la educación se puede luchar para combatir eso y que efectivamente las personas sí que tengan esa base de poder pensar y ser creativos y utilizar esas respuestas de la IA como algo sobre lo que construir? ¿Quieres tú? ¿Empiezo yo? ¿Te doy? Vale. ¿Hay alguien de aquí de Programación 2 del año pasado? El año pasado en Programación 2 tuvimos una penúltima sesión o algo así en el que hablamos de este tema. No sé si os acordáis. ¿No? No estabas en clase, tío. O sea, que apunten el nombre, por favor. Vamos a anularla. A ver, es que está dentro de cada uno de nosotros. O sea, no, hay muy poco que podamos hacer con eso. O sea, se vuelve una herramienta súper poderosa si se usa bien y se vuelve en un desastre absoluto si no tienes ningún tipo de interés. No sé qué podemos hacer para luchar contra eso. Lo que sí que podemos hacer también es advertir un poco, porque el nivel en el que te está dando respuestas un LLM a los problemas de programación que nosotros enfrentamos y os enseñamos en los primeros cursos está muy por encima de vuestras capacidades. Entonces un LLM os va a contar unas cosas muy raras para la mayor parte del nivel de desarrollo que tenéis en ese instante. ¿Cómo digerimos eso? ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Cómo somos capaces de procesar esa información, no malentender las cosas? Muy complicado. O sea, no... De hecho, o sea, yo tenía muchísimo interés en esta mesa redonda, pero simplemente porque creo que es la primera mesa redonda, y voy a decirlo, no sé si habrá algún profe por ahí escuchándome, pero me jode bastante que aquí no haya más profesorado. Me parece completamente increíble, ¿vale? Que el primer momento en el que podemos empezar a debatir sobre una situación como esta y lo difícil que es atajar este problema, ¿eh? Hay que escribir un memorándum, hay que hablar, hay que volverlo a ver dentro de un año. Yo no sé cómo enfrentar este problema. Solo os pediría que a quienes uséis LLMs para resolver el ejercicio y entregarlo, pues es que yo creo que es una estupidez deciros que es una mierda. O sea, que no va bien, que no funciona, que no va a funcionar, que no vais a aprender nada. Ya está, no hay mucho más que pueda decir. Me uno a la proclama de Ángel, de verdad. Lamento, la cosa es que yo como yo soy más yogurín, pues no me atrevo a decir eso, así que voy a suscribir tu frase y que agradezco mucho al cuerpo docente que sí está presente y ojalá los que estén en Twitch estén presentes también y aporten algo a este debate. Sí, es lo que he comentado antes cuando hemos arrancado la charla. Sí, estáis en un marrón, pero es que nosotros también. Y es que hay que afrontar esto. No confundamos, mi opinión, no confundamos con que soy anti-IA ni nada por el estilo. Yo de verdad, yo utilizo IA en clase y la utilizo de la mejor forma que yo considero posible para mis alumnos. Y yo creo que lo único que podemos hacer, y con esto contesto a la pregunta, concienciar. Yo creo que es lo más importante, lo que podemos hacer, concienciar. Yo no voy a señalar, yo no pienso que la IA venga aquí a atacarme, ¿vale? Y yo nunca voy a culpar a un alumno
porque se vea en una situación en la que decide que una tecnología o una técnica dirija o decida por él su nota. La situación personal de cada uno es la que es y yo simplemente hago mi trabajo. Si te pillo, pues es lo que hay. No es nada personal. Simplemente hago mi trabajo, pues yo no lo estaría haciendo bien. Yo creo que lo que sí podemos hacer es concienciar. Concienciar en el uso ético de estas herramientas, de que no os dirijan vuestras decisiones, que seáis vosotros los que toméis las decisiones sabiendo que esa herramienta está a vuestro lado para ayudaros. Un coche autónomo que atropella a alguien, el culpable no es del coche, siempre es del conductor, porque la responsabilidad última es de quien toma la decisión de encender o apagar un botón. Concienciar. Sí. Ha sido exalumno, ahora es un profesional y entonces tiene una perspectiva mucho más clara de qué pasa con eso. No iba por ahí exactamente, pero no lo estaba viendo desde mi punto de vista. Pero sí es verdad que tú llevas 3 meses trabajando en Amazon, ¿no? Y ya has estado en reuniones. Y has visto cuál es la estructura, la filosofía de las reuniones. Los primeros 20 minutos está todo el mundo leyendo. Se trae un documento, se lee ese documento, suele ser un documento mínimo de entre 2, 4 y 6 páginas. Y luego se debate. Ahora con el tema de los LLMs, lo que ocurre es que los documentos llegan antes, llegan más rápido, se generan mejor. De hecho, tenemos IAs que están pensadas para generar eso. Pero lo que pasa después de esos 20 minutos distingue el que ha creado el documento y lo ha creado siendo consciente de dónde estaba, de lo que tenía que hacer, y el que ha intentado cubrir la papeleta. Porque al final está el debate, está la capacidad de razonar y está la capacidad de debatir. Y ahí hay una diferencia brutal. Yo estoy de acuerdo con que tenéis que hacer un ejercicio ético de entender que aquí no estáis ahora mismo para generar una serie de resultados, sino para capacitaros. Y no os vais a capacitar si hay otro cacharro que hace vuestro trabajo. Entonces ahí hay un trabajo de voy a dar un paso atrás. O sea, yo hice la práctica de microprogramación, que es del Tachi, no hay nadie del Tachi aquí, me siento orgulloso de haber entendido desde abajo cómo funciona todo. Y porque pasé por ahí. Pasad por ahí, porque eso os va a hacer diferentes. Eso es lo que os va a distinguir. Eso fíjate, yo ahora mismo no soy formador, pero estuve de formador universitario 15 años. Creo que hay un doble ejercicio para el alumnado, para los docentes y los discentes, que es considerar la inteligencia artificial no como un elemento contra el que hay que luchar, sino contra un elemento que se posiciona y entonces hay que reorientar de manera conjunta los procesos formativos para entender que la inteligencia artificial es un aliado positivo, ¿sabes? Entonces, evidentemente, si lo que tú te quieres es entender cómo funciona, yo qué sé, estás en un curso de algoritmia y todo te lo resuelve la inteligencia artificial, pues ten por seguro que si todo te lo hace la inteligencia artificial y haces trampas, como decían por aquí, no vas a aprender algoritmia. Probablemente apruebes, no vas a aprender algoritmia. Pero es que hay un nuevo reto de modelos instruccionales que se podrían plantear y podríamos cervecear mucho de eso, de cómo la inteligencia artificial se tiene que poner como actor, porque tampoco sería muy injusto que digamos, los equipos docentes, el claustro de profesorado diga, no, yo me pongo estrategia del avestruz, ¿no? Y la inteligencia artificial como si no existiera y ruego a mis alumnos que no la tengan en cuenta, porque es injusto, y tal. No, joder, lo que hay que hacer es pensar, es que en tu trayectoria profesional tú vas a trabajar día a día con la inteligencia artificial. Entonces, aprovechemos que todavía estás en las aulas para saber cómo te puedo yo orientar y ayudar a un futuro en el que estés sola me refiero que ya no estés en las aulas, a usar inteligentemente esa inteligencia artificial. Y probablemente es una cosa que tenemos que descubrir entre tú y yo, ¿eh? No es que yo te vaya... Porque a mí los discursos aleccionadores de no, es que pues eso, yo que soy el profesor, ¿no? Y que estoy en la atalaya, te voy a dar la magistral de la inteligencia artificial de cómo la tienes que entender. No, joder, ayúdame a entenderla, vamos a sentarnos igual, vamos a hacer aprendizaje colaborativo, ¿no? Conjunto. Se nos acabó el tiempo. Perdón si corté alguno, que me están ya riñendo. Pues bueno, hasta aquí llega el debate, la mesa redonda. Agradecerles una vez más a todos por haber venido, a la organización del Trade por todo lo que ha hecho este maravilloso congreso, un año más, y pues a todos ustedes por haber participado, por haber dado su opinión y por estar aquí.
¿Puedo decir una última cosa? Sí, claro. Daros las gracias a vosotros por todo el curro que estáis pegando y creo que esta mesa ha sido posible no solo gracias a vosotros, sino también a estos dos profes que han conseguido que estemos aquí juntos y sentirnos bastante bien y bastante cómodos y que sea esta conversación tan interesante porque son ellos los que nos han formado a fin de al cabo, ¿eh? Así que yo os daría un aplauso a vosotros y dedicar esta conversación a estos dos profesores magníficos. ¡Aplausos! Pues eso, muchas gracias.